Bienvenido a este lugar, Jesucristo. Bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y de amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a mi corazón. Padre que estás en gloria, santificado sea tu nombre, Señor. Bienvenido a este lugar, bienvenido, Señor, a este lugar, Padre Santo, donde deseamos sentir siempre tu presencia divina. Oh Señor, gracias, Padre, por empezar a ministrar nuestros corazones, por estar aquí alentándonos, por estar allí alentando a la distancia también, Señor. Gracias, Dios mío, por los que hoy estamos reunidos para invocar tu rostro, tu nombre, tu presencia divina, para buscarte en oración, Señor. Gracias, Dios mío, por cada alma reunida, Señor, en esta actividad de oración. Gracias, Padre, por los lugareños, Dios mío, alrededor nuestro. Gracias, Dios de la gloria, por los que están, Señor, oh Padre, en este ámbito espiritual a la distancia, en sintonía contigo, Señor. Gracias, Padre eterno, porque podemos sentirte a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de la aclamación, Dios mío, para exaltar tu nombre, para bendecir tu grandeza, para bendecir, Dios mío, tu amor. Quédate con cada uno de nosotros. Bendice, Señor, hasta estas ondas, Dios mío, de internet. Señor, estas ondas de bendición estén llegando, Padre, tocando cada vida, alentando cada corazón, llenando cada vasija, llenando, Dios mío, todo corazón triste, todo corazón desanimado, todo corazón desalentado, levantando las manos caídas y restaurando las rodillas paralizadas. Háblanos a través de tu santísima palabra, de tu santísimo consejo. Esta tarde, Señor, reprende al diablo, Padre, que nos quiera arrebatar la bendición. En el nombre de Jesús, deshaga las obras del diablo y sus emisarios, Señor. Ata todo principado, toda potestad, toda hueste de maldad. Dios mío, la atamos en la autoridad de Jesucristo. Aleluya. Levante sus manos de gloria al Señor. Demos gloria al Señor. Aleluya. Evangelio de Lucas, capítulo número 5, versículo número 22 al 25. Vamos a dar lectura honrando la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice a la letra, Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 22 al 25, hablándonos al Señor, el Señor al corazón, dice a la letra: Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Aleluya. Aún leo el versículo 20 que nos dice: al ver él la fe de ellos, le dijo:
hombre, tus pecados te son perdonados. Amén. Que el Señor añada bendición a su santísima palabra. Quiero hablar algo con respecto a que una fe que obra y una gracia que perdona y restaura. Lo digo una vez más, una fe que obra y una gracia que perdona y restaura. Aleluya. En ello quiero pensar con la guianza del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, unos breves minutos para luego entrar de lleno a lo que va a ser la administración de intercesión, de oración por las diversas necesidades que hay en el pueblo del Señor. Amados hermanos y amigos que nos oyen, que sintonizan este programa de oración de todos los días, es muy bien sabido la elocuencia, el llamamiento muy eficaz que el Señor Jesucristo tenía consigo cada vez que Él se paseaba por una aldea, cada vez que Él reunía a la gente en una determinada casa, en un determinado hogar, en una determinada provincia, en la casa de alguien en específico, de algún judío principalmente. Siempre era muy sabido que iba a aglomerar personas, que iba a aglomerar multitudes, que iba a aglomerar asistencia en base a lo que él predicaba, en base a la virtud que de él se desprendía, una virtud que a todas luces indicaba mucho bienestar a la vida humana, a la vida del hombre y de la mujer, y ese era el atractivo que el Señor Jesucristo tenía en sí, en su personalidad, que atraía multitudes, que atraía a diversos pensamientos de la vida del mundo, de la vida mundana, de la vida espiritual religiosa, también mundana e hipócrita, como lo eran los fariseos y los doctores de la ley, los escribas. Al hablar de los doctores de la ley, de los fariseos, los escribas, es en base a esa situación que podemos esta tarde llevar a una meditación muy profunda a la vida suya, lector y radio escucha, internauta que nos está sintonizando. Es que en base a que la presencia de esta gente, que era en toda cuestión conocedores de la palabra del Señor, conocedores de la ley de Dios, conocedores de la doctrina de Moisés, eran hombres conocedores de lo espiritual, fariseos, escribas, que no ignoraban la voluntad de Dios. Ellos aún llegaban donde el Señor Jesucristo estaba hablando, estaba enseñando, estaba dirigiendo la mente y los pensamientos de las multitudes para hablarles de la voluntad de Dios, para enseñarles del reino y su justicia. Ahí se daban cita también los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. Y el Señor en este versículo que hemos leído, del versículo 22 al 25 y aún el 20 que leímos, ahí el Señor se encontraba en cierto hogar, en cierta casa, en cierta comunidad. Y mucha de la gente esta que acabo de mencionar, los fariseos hipócritas, mentirosos, engañadores, ahí se dieron cuenta que estaba el Señor enseñando y llegaron para cuestionar al Señor. No para aprender del Señor, sino para llevarle la contraria, para procurar tentarlo, para que el Señor caera en algún error, en el criterio de ellos, en el juzgar de ellos, para hacerlo acusar de que él estaba en contra de la ley de Moisés, en contra de la ley de los profetas. Es decir, que eran hombres espirituales muy falsos, muy falsos, sí, que solo querían
alabanzas para ellos, solo querían, sí, alabanzas para ellos, glorias para ellos, pero no reconocían su verdadero estado espiritual ante Dios. Pero aún allí estaba mucha gente necesitada, que no era como los fariseos, que no era como los escribas, que no eran conocedores de Dios. A lo lejos, alguno de ellos había escuchado hablar de la ley de Moisés. A lo lejos, alguna de la multitud había escuchado algo de Dios, pero que no practicaban el judaísmo, pero que no practicaban la voluntad de Dios. Mas, sin embargo, por sus diversas necesidades, los empujaba estas multitudes a tener un encuentro real con el Señor, procurando el bien para ellos. Y ahí se encontraban las multitudes escuchando hablar al Maestro. Y de repente unos hombres, se les abrió la fe a esos hombres, porque ellos tenían a un cierto conocido, un hombre que ya hacía muchos años de padecer de parálisis en sus miembros de sus pies, en sus muslos, en sus miembros de sus pies, en sus articulaciones, estaban fraccionadas por esa dificultad para caminar. No se podía movilizar caminando. Estaba todo paralítico de la cintura, de su cadera para abajo. No podía movilizarse por sus propios medios. Tenía que ser conducido por sus prójimos. Pero habían hombres que le amaban a esa persona y le ayudaron a llevarlo a encontrarse con el Dios del cielo, a encontrarse con el Hijo de Dios, a encontrarse con la gracia del Señor. Y estos hombres se llenaron de fe. Y más que llenarse de fe, esa fe que estos hombres tenían, los produjo a que ellos obraran, a que ellos accionaran, a que ellos habilitaran el bienestar para un hombre que estaba imposibilitado de poder incursionar, injertarse a la vida productiva de esa nación de Israel. Era en verdad un hombre que estaba imposibilitado. Era un hombre realmente pecador. Un hombre en verdad que sus pecados le era necesario que fueran perdonados. No por un hombre común y cualquiera. No por un hombre otro pecador igual que él. No. Este hombre que era paralítico tenía la necesidad de ser perdonado por el Dios del cielo. Y lo llevaron donde estaba reunido Jesús, enseñándole a la multitud en esa casa en particular. Allí lo llevaron los hombres, pero viendo los hombres que tenían obstáculos, que tenían estorbo en su camino, la entrada principal de aquella casa estaba realmente congestionada de gente. No había ninguna forma de poder ingresar con aquel paralítico. Entonces aquellos hombres, la fe que había en ellos los llevó a ingeniárselas, porque eso es la fe. La fe obra, la fe acciona en aquella persona que la tiene. Eso es lo que hace la fe en aquel hombre, en aquella mujer que ha activado la fe y lo ha accionado para que sea ingenioso, para que vaya hacia adelante a procurar un bien para él mismo o para su segunda o tercera personas. Estos hombres, como vieron que de ninguna forma podían ingresar a dicha reunión donde estaba el Señor disertando algún mensaje, subieron por encima de la casa, dice aquí la escritura. Subieron, se las ingeniaron para ellos subir y subir al paralítico. Y ya cuando estaban en la parte de arriba del entejado, empezaron a quitar las tejas, empezaron a quitar todo lo que tenían que quitar para poder ingresar al paralítico, para poderlo bajar al paralítico a tal fin
de que el maestro lo atendiera, a tal fin de que el maestro pusiera sus ojos y su debida atención en ese hombre necesitado que había padecido por muchos años de parálisis en su cuerpo. Y estos hombres, la fe lo llevó a triunfar, la fe lo llevó a alcanzar la victoria para su semejante, para su prójimo. Eso es lo que hace la fe, amados hermanos en Cristo y amadas hermanas. La fe nos ayuda a actuar, la fe nos ayuda a obrar, la fe nos ayuda a no estar estáticos, a no ser antipáticos, a no quedarnos de brazos cruzados. La fe hace eso en la vida de un creyente, lo activa, lo hace accionar, lo hace que empujar hacia adelante. La fe no es otra cosa que esa. La fe es esa. Por eso dice la Biblia que la vida cristiana no se trata de andar por vista, sino que se trata de andar por fe. Entonces lo pusieron delante de Jesús, dice aquí la Biblia. Y cuando ellos lo pusieron al paralítico delante del Señor Jesús, el Señor Jesús empezó a atenderlo. Y el Señor Jesús vio la fe de estos hombres y le dijo al paralítico, mire, note usted que el Señor Jesús no trató con ellos, no le dijo, no aplaudió la fe de ellos, mas sin embargo, sí dice el versículo 20 que Jesús, al ver la fe de ellos, no les aplaudió, sino que solamente observó la fe de ellos. Mas le dijo al hombre necesitado, hijo, tus pecados te son perdonados. Note que lo que aquellos hombres que quizás pensaron que del Señor la primera palabra que el hombre necesitado iba a recibir, quizás aquellos hombres pensaron que le iba a decir el Señor, hijo, levántate de tu lecho, levántate y vete para tu casa, has sido sanado. Aquellos hombres y la multitud no pensaron recibir o escuchar esas palabras, sino por todo lo contrario. Lo que nadie se esperó que el Señor pronunciara es lo que la gente escuchó en las primeras palabras que el Señor pronunció. Nadie conocía si este hombre realmente era pecador o no lo era. ¿Qué nivel de grado de pecados tenía? No lo sabemos. Ni las multitudes ahí lo sabían. Pero el Señor le dijo, la primera necesidad que tenía que ser cubierta, asistida, era la necesidad del alma. Era la necesidad de que los pecados le fueran perdonados. Pero había esa gente, como que ya dije anteriormente, que era mentirosa, hipócrita, religiosa, falsa, que siempre andaba tras los pasos de Jesús, no para ser enseñados, no para apartarse de lo malo, de la hipocresía, sino para ser más hipócritas, para ser más malos de lo que ya eran. Ahí estaban los fariseos y los escribas y empezaron a cavilar en sus pensamientos y a decir y a cuestionar esas palabras que habían escuchado del Señor. Y ellos dijeron entre sí, ¿quién es este? ¿Con cuál autoridad puede pronunciarse en querer quitar los pecados, en querer perdonar los pecados? Si solamente Dios los puede quitar y los puede perdonar. Estaban cavilando ellos en sus corazones, en sus pensamientos. Pero ahí estaba el Rey de la Gloria. Ahí estaba el Dios de Israel. Ahí estaba el Dios que conoce el pensamiento y las intenciones del corazón. Y sin que ellos hayan pronunciado alguna palabra que el Señor pudiera haber escuchado en su oído, el Señor les leyó el pensamiento. El Señor les leyó el corazón y les encaró y les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad, tiene potestad para perdonar pecados. A este muchacho, a este necesitado, o yo que tengo autoridad,
o yo que soy el Hijo de Dios, o yo que soy el Dios mismo encarnado, le digo a este: hijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así respondió con toda autoridad el Señor, demostrándole a los fariseos, a los escribas, que Él era el mismo Dios, que ellos sabían que era el único que podía perdonar pecados y restaurar la vida. Ahí estaba presente en esa reunión a ese Dios que ellos, los fariseos y escribas, nunca lograron conocer. Y nunca lograron conocer por la dureza y la hipocresía de su corazón. Ojalá usted que nos está viendo, ojalá usted que nos está sintonizando, ojalá usted que nos está oyendo alrededor, realmente usted conozca a Dios, conozca a su Dios. Ojalá usted no solamente se llene la boca de decir si Dios quiere o si Dios lo permite, pero sin conocerle. Pero sin conocer a Dios. Igual estos hombres conocían de la palabra, conocían de la ley, pero no conocían al dador de esa ley, al dador de esa palabra. No lo lograron conocer y no lo conocieron. Murieron en su dureza de corazón, murieron en su engaño, murieron en su avaricia, en su locura, en su fanatizada. Ahí murieron los escribas y los fariseos sin lograr ser restaurados, sin lograr ser perdonados, sin lograr ser cambiados. Este paralítico, gracias a la fe de esos hombres que lo llevaron a tener un encuentro personal con el Hijo de Dios, estos hombres fueron privilegiados por Dios. Dios los bendijo por la fe que accionaron ellos en sus corazones, que lo llevó a hacer un bien a su prójimo, al paralítico. Y por ese bien, el paralítico logró dos beneficios: su alma ser restaurada por la gracia bendita del Señor Jesús, y su cuerpo ser restaurado porque su parálisis fue curado, fue sanada, fue reemplazada aquella enfermedad por la virtud divina que llegó a posar sobre ese cuerpo y le restableció los huesos, le restableció los tendones, le restableció las articulaciones de los pies, de las piernas, de la cintura. Y él empezó a caminar, a movilizarse y se fue para la casa. ¿Cómo? Glorificando a Dios. Así se fue el hombre que era paralítico, glorificando a Dios. Así concluye el versículo número 26 o 25, mejor dicho. Así se fue para su casa glorificando a Dios. El versículo 26 nos dice que a todos se les acogió un gran temor al ver ese milagro que el Señor hizo en ese paralítico. La fe, una fe que obra y una fe que alcanza la victoria para la persona en sí, para segundo y terceras personas. Y una gracia que perdona y una gracia que restaura. Es esa gracia del Señor Jesús que hoy quiere visitar su cuerpo, que hoy quiere visitar su economía, que hoy quiere visitar su hogar, que hoy quiere visitar su salud, que hoy quiere visitarle a usted y a su familia. Dios quiere restaurarle, Dios quiere perdonarle y Dios quiere cambiar todo lo oscuro que hay en su ser, que hay en su familia y que hay en su economía, que hay en su hogar de matrimonio. Dios le quiere restaurar, Dios le quiere perdonar, tal cual lo hizo con este paralítico. Recibió 2 paquetes el paralítico y yo con esto estoy finalizando. Primero, el Señor le perdonó los pecados. Y segundo, el Señor le solucionó una parálisis con la cual muchos años había padecido sin poderse depender por él mismo. Gloria a Dios. No sé cuántos dan gloria a Dios esta tarde. El mensaje ha finalizado. Me extendí demasiado, pero ha sido provechoso. Y vamos ahora
a procurar hacerlo entre 1 hora, esta transmisión de oración. Padre que estás en gloria, Señor, muchas gracias por tu palabra predicada, por tu palabra, Dios mío, que nos has entregado, donde nos invitas a orar a través de nuestra fe, Señor. Porque como Santiago dice, Señor, tu siervo, que una fe sin obra es muerta, Dios mío. Y tenemos el ejemplo de estos hombres, y tú les viste la fe de ellos. Ahora, Señor, compensa la fe de nuestros hermanos que están en sintonía de este programa, y los de alrededor también, si tienen alguna dificultad de cualquier índole en sus vidas. Actívense en su fe, pongan por fe esa fe por obra, para que Dios se las compense. Todos los que escuchan la fe suya, póngale por obra esta tarde y toquen el manto del Señor que va a pasar por su vida ahora. Logre tocar el borde del vestido del Señor y usted va a alcanzar el beneficio de la virtud divina para solucionar su problema. Padre nuestro que estás en gloria, glorifícate esta tarde, Señor. Toca cada vida enferma, toca cada matrimonio, toca cada hogar, toca la economía familiar, toca, Dios mío, cada petición, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por Delverine Arza, Señor, por Luz. Rogamos, Dios mío, por Delverine, por sus riñones. Rogamos por Marix Alvarado, Señor, por esas diferentes situaciones, Señor amado, que está afrontando en su salud. Glorifícate, Dios del cielo. Toca estas vidas, Señor. Toca, hermana Isabel. Toca, Dios mío, su estómago. Glorifícate, hermana Rosa María Rosales. Glorifícate en su vejiga. Empieza a obrar, Señor. Obra, Dios mío, en su cuerpo. Tu virtud sanadora, Señor, tocándola. Obra en hermana Carmen García, Señor. Glorifícate en sus diversos padecimientos. Obra con poder ahora, Señor. Esta tarde de milagro, esta tarde de virtud, esta tarde que estás tú para compensar la fe, así como lo hiciste en el ayer, hazlo hoy, Señor. A Alan Pérez, tócalo. A Carlos Conde Martínez, tócalo. Sus diversos padecimientos. Toca, Dios mío, a tu hijo. Toca a tu siervo. Ahora, Señor, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Su esposa Irian Carolina, tócala, Señor. Toca a Mercedes Ruiz. Toca a Javiera Conde. Toca su estómago, Señor. Toca a Juliana del Rosario Jiménez. Toca sus piernas, Señor. Toca el hígado de Delmi Tespan. Obra sanidad divina. Obra, Señor, tu virtud. Ahora, Señor, toca cada vida, Padre bueno. A Rigoberto Vélez, tócalo, Señor. Toca, Dios mío, con tu poder. A Rolando Antonio Arias. Tócalo con tu virtud sanadora. A Mari Ventura, Señor. Obra en su salud, en su familia. A José Castro, Dios mío. Obra en sus riñones, Señor. Obra sanidad en Marita Cotos. Ella clama por su riñón. A su milagro, Señor. Obra, Dios mío, con tu virtud. Ahora, Dios del cielo. Obra sanidad en Lupita Rápalo. Obra en sus riñones. Obra en su vesícula. Obra en la vejiga, Señor. Obra sanidad divina. Obra en Evelyn Padilla. Su salud, Señor amado. Obra, Dios mío, con tu poder, Señor. Traiga estabilidad en su trabajo. Traiga estabilidad en su salud. Obra sanidad en Reyes Miranda. Sanidad en su garganta.
Obra sanidad divina en Sandra Aguirre. Obra sanidad en su corazón. Obra, Dios mío, en Ronnie López. Él clama por su columna. Tenle misericordia, Señor. Ahora, Padre bueno. Ahora, Padre santo. Ahora glorifícate, Señor. Ahora extiende tu mano bendita. Posa, Señor, ese bálsamo. Posa esa virtud sobre cada cuerpo enfermo. Traiga ese aliciente. Traiga ese bálsamo. Que lo sienta mi hermana. Que lo sienta mi hermano. Ahora tócale, Señor. Ahora tócale, Dios mío. Ahora, Padre amado, glorifícate en ese cuerpo. Ahora, Dios mío, quita todo mal, Señor. Ahora, Señor, por tu piedad, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, en Lupe Mancía, que sufre de cáncer, en Juan Ramón Martínez, que sufre de la diabetes, en Bosco Ruiz, Señor, en bacteria en el estómago. Glorifícate, Dios mío. Obra sanidad en María Daily Arza. Sánala, Señor. Obra con poder, Dios mío. Obra, Padre, en hermana Silvia Gutiérrez. Obra sanidad, Señor. Oh, Padre amado, en Esteban Aguilar. Glorifícate en la recuperación de esa cirugía. Obra, Señor, en la salud del esposo, hermana Evelyn Padilla. Traiga estabilidad a su salud. Obra sanidad divina en Santiago de Moya, en Yaliana Vargas, Señor, en Yamiro Vargas, Padre Santo. Obra sanidad, Padre, en Sharon Vargas, por esa asma, Señor. Glorifícate, Dios mío, en Dani Recinos, por esos diversos padecimientos, Señor. Pone tus manos benditas, Señor, sobre su cuerpo. Ahora, Dios del cielo, ten misericordia de estas vidas. Por favor, Señor, tócales, Padre amado. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú lo puedes hacer. Tú lo haces, Señor. Creemos en ti que lo haces. Estamos seguros que lo haces. A Matías Núñez, Señor, su garganta. A Kelvin por su corazón. Obra, Dios mío, mi hermana Adriani Linares. Su hígado lo necesita, la sanidad. Sana, Señor. Sánale, Señor. Tócale, Señor. Tócale ahora. Tócale ahora. Tócale ahora. Tócale ahora. Tócale ahora. A José, Dios mío, Medrano. A Jacob Medrano. Por esa bacteria en el cuerpo, Señor. Obra sanidad en Sandy de León. Toca su estómago, Dios mío. Obra en Carlos Ipaneque, su esposa Ruguanca. Que haya estabilidad en la salud de estos, Señor. En Silvia Ipaneque, Dios mío. En Axel Josué. En Anastasio Romero, Señor. Sánale, Dios mío. En Kelvin Bonilla, Padre. Sácalo de ese estado de coma. Haz el milagro, Señor. Un milagro maravilloso. Un milagro estupendo, extraordinario. Resucítalo, Señor. Haz el milagro en esta vida. Obra en Noemí Dayana, Señor, por su hígado. Sana Doris Elba Matos. Sana su cerebro, Señor. Obra sanidad en Haitiana Jiménez. Estabiliza su salud. Obra sanidad en Ismael Vélez. Ten misericordia, Señor. Obra en Berta Serafina Báez. Glorifícate, Señor amado.
Obra sanidad divina en la mamá de hermana Lupita Rápalo, Señor. Obra sanidad en Nelfin Ofir Linares. Él suplica por sus pulmones, Señor. Obra sanidad, Dios mío. Y por esa intervención quirúrgica en Belkis Santana, mañana será sometida a operación, Señor. Rogamos que tu mano bendita, Señor, esté, Dios mío, sobre las manos de los doctores, en el nombre poderoso de Jesús, y que tú estripes ese tumor canceroso en el colon, Señor amado, y que esa operación sea de éxito, esa operación sea de milagro, que tú te hagas presente en ese quirófano, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Oh Señor, obra en Carlos Sánchez. Él suplica por sus riñones. Obra, Señor, en Yudiski, también por sus riñones, Señor. Obra, Padre, en Jacqueline Leal. Suplica por su vientre y haya estabilidad en su matrimonio, Dios mío. Haz tu obra, Señor. Glorifícate en la madre de Lupito Puente. Obra en la salud de Anayeli Avilés Domínguez, por sus diferentes padecimientos, Señor. Glorifícate en Gustavo Romero, en Sabrina Saboya, en Lichita Mesa, Señor. Sana su matriz. Sana también a Julio César. Tiene diagnóstico de cáncer. Obra sanidad en Sergio, en Reina Guadalupe Beltrán, en Julia Prudencio, en Salvador Calles. Obra sanidad en César Torres. Obra sanidad en su columna, Señor. Obra sanidad en Lilita Saavedra. Obra sanidad divina en Carlos Góngora, en Dayana Cárdenas, en Juan Carlos Castillo. Suplica por sus riñones. Julieta López suplica por su útero. Obra sanidad en Oswaldo Castillo Manrique. Sanidad en su garganta, Señor. Obra sanidad en Jennifer Silva Rodríguez. Obra sanidad en Pastora Virgilia Márquez. Obra sanidad en Merari Patricia García Chávez. Obra sanidad, Dios mío, en María Romero. Tiene azúcar en la sangre, Señor. Haz el milagro, Padre. Lo que es imposible para la ciencia médica, posible sabemos que es para ti, Señor. Obra sanidad en Julio César Santa Cruz. Tiene tumor, Dios mío, y tiene cáncer de próstata. Señor, sánale. Obra sanidad en Víctor Rodríguez. Obra sanidad en Ulises, Señor. Obra sanidad en Camila Victoria Aguirre Martínez. Hazla, Señor, que se suelte esa lengua en esta niña, Señor, y pueda pronunciar según la edad de esta niña ya sus palabras, Señor, que en ese término de su edad es común, Señor. Suéltale la lengua, Padre. Glorifícate en el articulado, Dios mío. Obra, Padre, con poder en Noelia Blandón por la recuperación de su cirugía. Obra sanidad, Dios mío, también. Oh Dios de la gloria, en Esther Vera Planas, en Ana Vera Planas, en Lourdes Vera Planas, Señor. Que haya estabilidad en la salud de estas mujeres. Obra sanidad en Osmar Celedón. Te suplica por su garganta y dolor en su pecho, Señor. Obra sanidad en Sol Ortiz, en Alexa, en Sergio. Obra sanidad en Carlos Moyano. Obra sanidad divina en Rosa Amelia. Sana su cerebro, Señor. Obra sanidad en Lidis Hernández. Traiga estabilidad en su vientre, Señor. Obra sanidad en Ricardo Pérez
por esa úlcera en su estómago. Obra sanidad en Sonia Cerezo, en Rosa Arias, en Naice Mercedes, en Carmen Castillo. Obra sanidad en Amador Mora Cárdenas, en Hernán Alejandro Fuentes, en María Teresa, Señor, en Noé Vega, Dios mío, en Francisco Ramos, Señor, en Joenis Arroyo, sanidad, Padre, en Ernesto Cerrato, Señor, en Jocelyn Ortiz, Dios mío, en Adalberto Miranda por su hígado, en Adelina Ramírez, sánala, Ananda Cerrato, sánala, a Moisés Cerrato, sánalo, a Francisco Centeno, sánalo, Dios mío, a Silvia Centeno, a Reneri Peralta, Señor, a Carlos José Centeno. Sana todas estas almas, Dios mío. Obra, Padre, con poder. Ahora vamos a suplicar a Dios por peticiones diversas. En otro buen grupo de personas. Roguemos todos a Dios por Hugo Mejía, por su vida espiritual, pide él, para que Dios se glorifique. Oh Señor, obra en Ángel Estive, en Carlita García Estrada. Ella pide sabiduría, Señor, y que le des entendimiento, Dios mío. Obra Julián Reyes Medrano y Jan Mateo Medrano. Obra para bien de ellos. Señor, obra en la mamá que les está dando maltrato, Señor. Glorifícate en esta mujer. Ministrale liberación, Señor. Obra, Padre, en la petición de Héctor Verde, esa audiencia judicial. Obra, Dios mío, en la vida de Freddy Osorio, en la vida de sus padres y sus hermanos. Obra, Dios mío, en los papeles de la casa, de la mamá del hermano Aurelio. Obra en la conducta de Alan, Daniel y Priscila. Obra en la vida espiritual de María Chávez. Obra en la petición de madre e hijo, Consuelo Martínez y su hijo Jeffrey. Hazles justicia, Señor. Obra en la petición de Amanda López por solución de problemas. Obra, Dios mío, en la vida del esposo de hermana Evelyn Padilla. Traiga estabilidad en su trabajo, Señor, y en su vida, Padre, de matrimonio. Obra en la vida, Señor, de Lisil Kili, por ese estado emocional. Obra en la vida de Belio Ruiz, Señor, que haya estabilidad en su trabajo en los Estados Unidos. Obra, Padre Santo, en la situación de necesidad, de problema económico de Alfredo Romero. Ayuda en su vida espiritual, Señor. Restáurale, Padre. Socórrele, Señor. Obra con poder en la vida de Alfredo Romero, en la vida de Isabel Villalta. Ella pide por su familia y por su vida espiritual. Rogamos por Manuel y Esmelvi, por esa residencia estadounidense. Señor, rogamos por la situación, Señor, de necesidad en su negocio de hermana Marcela Romero. Sácala adelante, Dios mío. En su vida espiritual, Señor, también. Afirma su corazón a ti. Fortalécela, Señor. Dale fuerza a tu hija. Ayúdala en todo momento. Obra, Señor, en Carlos Aguirre. Obra en el corazón de este joven. Obra, Dios mío, en el corazón de Noé Vega. Obra en el negocio de Ana Jiménez. Obra en la vida de Sebastián y Mateo. Obra en la restauración completa de la familia Aguirre Martínez. Obra, Señor, fortaleza para los esposos Susan Gracia y su esposo Juan Carlos Hernández. Fortalécelos a todos. Guardas al hijo de ambos, Señor. Te rogamos fortaleza a Alice Conde y su familia. Rogamos por el negocio de Lupita de Roque, por la salud de Armaldo Villanueva, la salud de él y de su familia, la salud de Julio Pérez y la estabilidad de su trabajo, Señor.
Rogamos por la firmeza en tus caminos de Noelia Blandón, Señor amado. Rogamos también por la vida espiritual de Sandra Monroy. Obra, Señor, en la vida de esta mujer. Ayúdala, Señor. Obra en la vida de Matías Alejandro Domínguez. Obra en los siguientes cónyuges, Señor. Carlos Manuel Conde y su esposa. Gerson Conde y su esposa. Moisés Conde y su esposa. Javiera Conde y su esposo. Obra en los siguientes solteros: Josué Conde, Jonathan Conde, Joshua Conde. Afirma sus corazones a ti, Señor. Obra, Dios mío, en la vida espiritual de Luis Omar Oliveros. Obra en la familia León Álvarez por la venta de terrenos. Obra en la vida de Miriam Guerrero, Señor, que ella ha puesto la petición de denuncia en contra de ella por apropiaciones ilícitas. La acusan, Señor. Que se desvanezca esa acusación. Haz el milagro en esta vida. Tú le conoces su corazón. Tú le conoces la integridad de esta mujer, de esta tu hija, Señor. Obra para bien de Miriam Guerrero. En el nombre de Jesús. Obra, Padre, ahora fortaleza espiritual en las siguientes personas. Ayúdalas, Señor. Ayúdalas a todos. Pedimos por Juanita Santana. Está pidiendo fortaleza espiritual y fortaleza física. Provéele, Señor. Ayúdala a tu hija, Señor. Por Anselmo Laínez. Suplica por fortaleza espiritual. Por Nidia Martínez Membreño. Por Pilar Orrego. Por Jesús Castro. Por Overroque, Señor, ayúdales. Ahora te pedimos por conversión del alma y también por restauración en los siguientes grupos de personas: por Naice Mercedes, por María del Rosario, por Mariusca Daily, por José Castro, por Jesús Albino Castro, por Byron Conde, por Lesbia Martínez y familia, por Noel Martínez y familia, por Aura Lila Martínez y familia, por Ramón García, Señor. Todos ellos, Padre, te pedimos por conversión de ellos. Obra, Señor, sálvalos. Ahora te pedimos por restauración para David Galeano y Samuel Galeano, para Steven Villanueva. Reconcílialos contigo, Señor. Ahora te pedimos por los hijos de la hermana Rosa Emilia Hernández, por salvación y por restauración, Señor. Toca a esos 4 hijos, Señor amado. Toca también a las hijas de la hermana Lupita Rápalo. Trae salvación para estas muchachas. Traiga salvación para los padres y hermanos de hermana Marcela Romero. Sálvalos a todos. Obra, Señor, salvación a Jonathan Rodríguez. Salva, Padre, a Guadalupe García, a Abigail Conde, a Elena, Carlos y Pedro Rayo, a Henry, a Eric, a Doña Senia, Leida Dinora Bayardo, Nachita, Roger, a Katy. Sálvalos a todos. Salva a Juan José, a Walter Antonio Rosales Asume. Salva a Morelia Blandón. Salva a la familia del hermano Aurelio. Salva a Carmen Saray Martínez. Salva, Dios mío, a Miriam Rivas, a Francisco Eduardo Martínez. Restaura la vida de Patricio Mancilla. Salva a los jóvenes Miguel Ángel y David Villalobos, que se conviertan a ti, Señor, para que sean protegidos de diversos males. Salva a Elian Ramírez, esposa e hijos. Salva a Adonai Sánchez, a Cecia Melanie Sánchez, a Esmeralda Sánchez, a Jesús Mercedes Medina, a Julio César Reyes Méndez, a María Auxiliadora Medrano, a Elizabeth Martínez Santos, Señor. Sálvalos a todos. En el nombre de Jesús.
de Nazaret, Dios mío, traiga salvación, traiga restauración, Dios mío, a todas estas vidas, Señor. Ahora rogamos por restauración en los cónyuges, en la vida matrimonial de los siguientes unidos al matrimonio. Rogamos por ese milagro, Señor, por esa restauración matrimonial. Leemos sus nombres. Rogamos por el matrimonio de Matilde y Eduardo, por Yamiro Vargas, el matrimonio de Lorena y Rubén, el matrimonio de hermana Alicia Noemí San Martín, su esposo Juan, el matrimonio de hermana Silvia Gutiérrez, su esposo Ever Galeano, el matrimonio de Lidis Hernández, el matrimonio de Brian Ipaneque y Angélica Ayala, el matrimonio de Margini Peralta y Payo Peralta, el matrimonio de Isabel Artiá y Jesús Hidalgo, el matrimonio de Juana Celia Santis y Leonardo de Jesús Vázquez, el matrimonio de Kevin Antonio Osorio, el matrimonio de Junin Ríos Flores, el matrimonio de Nelly Paullo y Gerardo, el matrimonio de María Belén, Señor, el matrimonio de Isidoro Hernández y su esposa Elizabeth Martínez, el matrimonio de Leonela Nicolás, el matrimonio de Aurelio Espinosa y su esposa Araceli Marcado, el matrimonio de Cristian Nicolás, su esposa Daniela Verónica Ocampo, el matrimonio del hermano Ariel Barbosa y su esposa Amy Guadalupe Zamora, el matrimonio de la hermana Evelyn Turcio, Señor. Restaura todos estos cónyuges, vuélvelos a unir, Señor, los que se han desunido, los que han abandonado el hogar. Vuélvelos a traer, Señor, a casa, arrepentidos y convertidos, que regresen con sus señoras esposas, con sus señores esposos, con sus hijos respectivos, que regresen, Señor, estos cónyuges en cuestión, Padre. Glorifícate, Señor, restaura estos matrimonios, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a pedir a Dios por liberación de drogas en la vida de las siguientes personas. Oh Dios mío, glorifícate. Obra con poder, Señor. Manifiéstate, Dios mío, con poder, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para gloria de tu nombre. Rogamos por Gabriel Caldera, Señor, por Aldo, Dios mío, por Alexander Pérez, por Daniel Jiménez, por Raúl Blanco, Señor, por Misael González, por Juan Carlos López, por Fermín Campos Hidalgo, por Luis Ángel Martínez, por Jessica Pérez, por Juan Carlos Jiménez, por Luis Amador, por José Armando Velázquez, por Virgilio Lombardo, por José Gavino Pérez, por Oscar Armando López Gracia, por Jesús Mata López, por Walter Morán, por Daniel Tendero, por Manuel, por Nieves Trinchete, por Manuel y por Guadalupe García, Señor. Haz el milagro en estas vidas. Libéralos, Señor, de drogas. Libéralos de dependencia con el alcohol, con el cigarrillo, Señor. A cada uno de ellos y de ellas. Ahora rogamos, Señor, que hagas el milagro en las siguientes personas. Sácalos de la cárcel. A estas vidas, Señor. A Noé Paniagua, a Nehemías Sánchez, a Carlos Morales, a Oscar René García, a Víctor Díaz, a Andrés Artaza, a José Alemán, a Eduardo Gómez, a Erwin Mauricio Valdés, a Alan Pérez, a Alexandra, Señor, a Arturo Nectalí Rodríguez Beltrán. Que surja el milagro. Sácalos de la cárcel a estas vidas, Señor. Obra, Señor, bienestar, estabilidad a la familia de ellos. En el nombre poderoso de Jesús.
Ahora rogamos, Señor, por protección divina en otro grupo de personas. Dales protección divina. Líbralos de la muerte en el caso de alguno de ellos. Líbralos de inseguridad que está atentando en contra de ellos y de sus familias, Señor. Trae, Dios mío, protección a Marisol Maripán, a la familia de ella, a Felipe y toda la tripulación, a Josué Samuel Márquez Romero, al bebé Neysan, a Brian Jiménez, a Josué Jiménez, a Adonai Sánchez, a Alberto Amado Pérez, a Albert de los Santos, a Julio Giovanni Alexis, a Yuska Nacen Sharon y Said, a Gloria, Señor, por amenaza de muerte. Líbrala, Señor. Obra, Padre, con poder, protegiendo esta vida. Obra protección en Marlene Hernández, Señor. Glorifícate con poder, Dios mío. Cúbrela con tu sangre. Obra, Señor, Padre amado, en estas vidas. Protección divina, Señor. Ahora, Padre, rogamos por provisión de empleo para las siguientes personas, Señor. Obra, Dios mío, trabajo a Ever Zamorán, a Jesús Eduardo Jiménez Rodríguez, a Perla Sánchez, a Alejandra Sánchez, a Miguel Ángel Pérez, a David Jack, Señor. Y pedimos por su vida espiritual que haya estabilidad en su vida, Señor. Obra, Padre, en el restauro de hermana Nelly Paulo, en Ismael Vélez. Provéele trabajo, Señor. A Wilber Pérez también trabajo. A Fabián Rodríguez. Provéele empleo, Señor, a todas estas vidas. Oh, Dios mío, a Dumara Punte Lugo, Señor. Traiga, Dios mío, Padre, provisión económica y de vivienda a las siguientes personas, Señor. A Rosa María Lugo, a Drisis de la Cruz, a Israel Velázquez, a hermana Marcela Romero, a Dani Recinos y Mari de Recinos, a Marcelo González, a hermana Janet, Señor, a hermana Elizabeth Villalobos, por provisión de vivienda, a la hija de hermana Juanita Santana, también provisión de vivienda, por cancelación de deudas, a favor de Maggie, Señor Aguirre, a Cindy, Señor, pide por sabiduría, salud, Señor, y finanzas, a Yeusca, Señor Vargas, a Rosa Elizabeth de Moya, por ese dinero retenido, Señor. Obra, Padre, en la familia Vargas de Moya. Obra, Señor, bienestar a sus finanzas. Y ellos piden protección divina. Señor, pedimos por Alfredo Romero, por la adquisición de su taxi propio, Señor. Ten misericordia de todas estas vidas. Provéeles a todos. Provéeles a los que no tienen casa propia. Provéeles casa propia. Los que tienen diferentes deudas, Señor, con las diferentes financieras. Provéele, Dios mío, para que puedan pagar esas deudas. Oh, Señor, esa economía. Señor, ayúdales. Sana la economía. Obra, Señor, con poder en cada una de esas peticiones. En el nombre poderoso de Cristo. Ahora, Señor, te pedimos por liberación divina, por las siguientes personas. Rogamos por el hijo de hermana Marita Cotos, que sufre de pánico y de ansiedad. También rogamos por Jerónimo, Dios mío. También por David Figuereo, por Andrea Lisek, por Álvaro Javier Solí González, por Luis Mario López González, por Álvaro Roda González, por Ángel y Joelito, por Caridad García, por ese espíritu de brujería, por Hermisenda del Carmen Hernández,
que sufre de depresión, por Jesús Oliveros y Tatiana González, y por el hijo de ambos, Eitan Oliveros. Protege a este niño, Señor. Ministra liberación a Jesús Oliveros y Tatiana González, que sufren, Padre amado, de diversas, Señor, opresiones. Obra en Grecia Moya, que sufre de depresión. Obra, Dios mío, en Yuniski, en Marta Ríos, en Iliana Pellegrín Rosabal, en Héctor Gustavo y Esmeralda. Obra, Señor, en Orlando Ramón. Obra, Señor, en Pavel Joaquín, que sufre de autismo. Obra, Dios mío, en Modesto Antonio Carmona y en toda su familia. Señor, que están teniendo múltiples pecados. Ministrales liberación a todos ellos, Señor. Obra con poder en cada uno de ellos respectivamente. En el nombre poderoso de Jesús. Para gloria de tu nombre, Señor, te lo rogamos. Haz el milagro de liberación divina en cada una de estas personas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Para gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, sea hecho el milagro de liberación en estas vidas que sufren de diferentes situaciones de depresión, de opresiones, de ligaduras del diablo. Que el Señor los deshaga y los reprenda, Dios mío. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levante usted sus manos al Señor. Levante usted su corazón a Dios y dele gracias a Dios por su vida, por la vida de su familia, por la vida de sus hijos, por la vida de su cónyuge, por la vida de sus vecinos, por la vida de su negocio, por el ámbito de su negocio. El Señor está atento a todas sus necesidades. Solo dele gracias al Señor. Solo haya gratitud en su corazón al Señor. Solo active su fe y póngala por obra, porque eso le encanta al Señor. Eso le gusta al Señor. Ve que usted obra en su fe, que pone su fe por obra. A eso el Señor le encanta de sus hijos y de sus hijas. Crea que usted va a recibir hoy. Crea que usted recibe hoy. Porque el hoy es para usted. Porque el hoy es para usted. Porque Dios le entrega hoy lo que usted necesita. Señor, gracias por bendecir a mi hermana, por bendecir a mi hermano. Gracias, Señor. Ponga la mano suya en donde tiene su padecimiento y la mano del Señor está allí. Ponga la mano en su bolsillo, en su economía, y la mano del Señor se pone allí. Ponga la mano en sus hijos y la mano del Señor la pone allí también. Ponga usted la mano en su cónyuge y el Señor hace el milagro en su matrimonio, en su negocio, en cualquier de las peticiones que usted ha presentado esta tarde. El Señor hace el milagro. El Señor hace el milagro. Oh Señor, gracias. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria, Dios mío. A ti la gloria, Señor. Si quiere llorar, llore. Eso hace bien al corazón. Eso hace bien al alma. Eso hace bien al Señor. Viendo sus lágrimas. Viendo en verdad su gran necesidad de ser asistido por el Dios del cielo. El paralítico fue asistido por el Señor bueno y santo y grande y misericordia. Le perdonó los pecados y le quitó la parálisis que ese pobre hombre tenía. Porque grande fue el amor de Dios.
Y grande es el amor de Dios para su vida. Grande es el amor de Dios para su vida. Oh, gloria a Dios. Señor, bendice a esta mujer. Bendice a esta mujer, Señor. Bendice a este hombre, Padre. Bendícelo, Padre amado. Quédate con ella. Quédate con él, Señor. Respectivamente, según la necesidad de estos, Dios mío. Así sea hecho, Padre. Así sea hecho, Señor. Así sea hecho, Dios mío. Gracias, Padre amado, por bendecir estas vidas. Gracias, Señor, por esas personas que todavía veo que están conectadas. Gracias, Dios mío, porque para ellas es esta bendición, Señor. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hemos finalizado. Siento todavía la presencia del Señor. El Señor es real. El Señor es bueno. No importa si lloramos. No importa si no podemos hablar. Si nos quedamos afónicos. Pero el Señor sabe lo que hay en su corazón. El Señor sabe que le ama. El Señor sabe su necesidad. Solo manténgase sirviendo al Señor, por favor. Si no lo está sirviendo, sírvale. No espere más. Y ya verá que el Señor cumple sus promesas en usted. El Señor cumple sus promesas. Porque Él es cumplidor de promesas. Será hasta el día de mañana con otro programa más si el Señor no ha venido por nosotros. Y queremos contar con su acompañamiento el día de mañana a partir de las 3 de la tarde. Por hoy damos gracias a Dios porque le permitió a usted recibir esta bendición y estuvo allí conectada y estuvo ahí conectado hasta este momento. Así que Dios le bendiga de forma especial. Dios le bendiga. Y el pueblo del Señor decimos amén. Señor le bendiga a todos y a todas. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.